Lawrence, de 35 años, pensaba que conocía a su familia. El domingo, en el cumpleaños número 60 de su madre, Catherine, todo parecía perfecto: la tarta, la decoración, la sonrisa. Entonces, sonó mi teléfono. Era Amanda, mi hija de 10 años. «Mamá, sal de ahí, ahora». Su voz era urgente, asustada. ¿Qué pasó?», pregunté, con el corazón acelerado. «Sal de la casa», susurró, con la voz temblorosa. Algo en su tono me hizo obedecer sin entender por qué salí. «Si estás viendo esto, por favor, házmelo saber de dónde eres en los comentarios, y dale a me gusta, y suscríbete, para escuchar cómo mi hija me salvó de mi propia familia». Antes de ese fatídico día, pensé que tenía mi vida bastante bien encarrilada. Claro, no era perfecta, pero ¿quién la tiene? 2 años antes, mi esposo David y yo habíamos finalizado nuestro divorcio después de 12 años de matrimonio. La separación fue difícil pero necesaria. Nos habíamos distanciado, discutiendo constantemente sobre todo, desde las finanzas hasta los estilos de crianza. Eventualmente, ambos reconocimos que seguir juntos estaba haciendo más daño que bien, especialmente a Amanda. El divorcio fue relativamente amistoso, al menos en la superficie. Acordamos compartir la custodia de Amanda, pasando los días de semana conmigo y los fines de semana con David. Él se mudó a un apartamento a unos 20 minutos de distancia, lo suficientemente cerca para seguir involucrado en la vida de Amanda, pero lo suficientemente lejos para darnos a todos un espacio para respirar. Me quedé con nuestra casa, una modesta casa de 3 dormitorios, en un buen distrito escolar, de la que me había enamorado cuando la compramos por primera vez, hace 7 años. Mi relación con mi madre, Catherine, siempre había sido fuerte, y solo se hizo más fuerte después del divorcio. Ella vivía a unos 15 minutos de distancia, en la casa donde crecí, y a menudo ayudaba con Amanda, recogiéndola de la escuela cuando mi horario de trabajo se volvía agitado, o teniéndola en casa para pasar la noche. Catherine era mi roca, mi confidant, la persona a la que recurrir cuando la vida se volvía abrumadora. Trabajaba como agente de bienes raíces para una agencia local, una carrera que había construido durante los últimos 8 años. El horario flexible me permitía estar allí para Amanda, pero también significaba ingresos impredecibles y largas horas mostrando casas por las noches y los fines de semana. Sin embargo, era buena en mi trabajo y había construido una sólida reputación en nuestra comunidad. Amanda siempre fue una niña excepcionalmente perceptiva. Incluso a los 10 años, notaba cosas que otros se perdían. Podía entrar en una habitación e inmediatamente sentir las corrientes emocionales. Si alguien estaba molesto o escondía algo, David solía bromear diciendo que algún día sería una gran detective. Esa percepción a veces hizo que el divorcio fuera más difícil para ella, porque se daba cuenta de las tensiones que tratábamos de ocultar, pero también significaba que podíamos tener conversaciones notablemente honestas entre padres e hijos. En los meses previos al cumpleaños de mi madre, comencé a notar sucesos extraños alrededor de mi casa. Nada importante al principio. Las llaves de mi coche no estaban donde pensé que las había dejado. Una pulsera desapareció y luego reapareció misteriosamente en mi joyero una semana después. El papeleo de mi escritorio parecía ligeramente reordenado. Descarté estos incidentes como estrés u olvido, culpando a mi apretada agenda y al cerebro de madre soltera. Más inquietante era la sensación de ser observada. A veces levantaba la vista de mi portátil mientras trabajaba en casa y juraba que alguien acababa de mirar por la ventana. Una vez llegué a casa y encontré la puerta trasera abierta, aunque estaba segura de haberla cerrado antes de irme. En otra ocasión, Amanda mencionó haber escuchado pasos en el pasillo por la noche, cuando ambas estábamos en la cama. Instalé un sistema de seguridad básico después de eso, atribuyendo mi inquietud a la paranoia de mujer soltera en lugar de a una amenaza real. Planificar la celebración del 60 cumpleaños de mi madre se convirtió en mi proyecto apasionante, una bienvenida distracción de estas experiencias inquietantes. Catherine siempre se había esmerado mucho en mis cumpleaños mientras crecía, y yo quería devolverle el favor. Reservé su restaurante favorito,
para una fiesta privada. Pedí una tarta personalizada con sus sabores favoritos y pasé semanas coordinando con los miembros de la familia para un montaje de vídeo con deseos de cumpleaños de parientes que no podían asistir en persona. Mi hermano Paul y su esposa Elaine también estuvieron involucrados en la planificación, aunque sus contribuciones fueron mínimas. Paul era 3 años mayor que yo, un éxito en finanzas, y siempre había sido el favorito de nuestra madre, aunque ella nunca lo admitiría. Teníamos una relación complicada, competitiva, como suelen ser los hermanos, pero generalmente de apoyo, o eso pensé. En las semanas previas a la fiesta, noté que Paul y Elaine se volvían extrañamente secretos. Dejaban de hablar cuando yo entraba en la habitación durante las sesiones de planificación en casa de mi madre. Una vez escuché a Paul por teléfono diciendo, ella no tiene ni idea. Mantengámoslo así. Aun cuando le pregunté con quién estaba hablando, afirmó que era un cliente y rápidamente cambió de tema. Elaine, que nunca había sido particularmente cálida conmigo, se interesó de repente en mi vida, haciendo preguntas indiscretas sobre mis finanzas, mi relación con Amanda, incluso mi vida de citas después del divorcio. En ese momento, lo atribuí a intentos incómodos de conectar, tal vez incluso a una preocupación genuina. Para el fin de semana de cumpleaños, Amanda se quedaba con David. Habían planeado un viaje de campamento de padre e hija con meses de antelación, y aunque Amanda estaba decepcionada de perderse la fiesta mi madre lo entendió, y arreglamos que Amanda la visitara el siguiente fin de semana para un té especial de abuela y nieta. En retrospectiva, estoy agradecida de que Amanda no estuviera allí para lo que sucedió, pero no tenía forma de saber cómo su ausencia finalmente me salvaría. Ese fin de semana estaba llena de esperanza. Pensé que el cumpleaños de mi madre marcaría un nuevo capítulo para nuestra familia, acercándonos después de las tensiones de los últimos años. Imagine, brindis sinceros, risas compartidas, tal vez incluso una conversación de corazón a corazón con Paul, para aclarar lo que sea que estuviera causando las extrañas vibraciones entre nosotros. Estaba decidida a hacerlo perfecto para mi madre, para mostrarle cuánto significaba para mí, cuán agradecida estaba por su apoyo. No tenía idea de que en menos de 24 horas, mi percepción de toda mi familia se rompería sin posibilidad de reparación. La celebración del cumpleaños de Catherine fue todo lo que había esperado crear en la superficie. Había transformado su casa en un lugar elegante con luces parpadeantes colgadas en el techo, jarrones de sus lirios e hortensias favoritos en cada mesa, y fotos enmarcadas de toda su vida, exhibidas en una pared conmemorativa especial que había creado. La mesa del comedor se extendió a su máxima longitud y se cubrió con un mantel de color crema, puesto con la buena porcelana que generalmente permanecía encerrada en el armario. Llegué 3 horas antes para supervisar la preparación del catering y agregar todos los toques personales. Mi madre estaba genuinamente sorprendida por la transformación de su casa. Las lágrimas se asomaban a sus ojos mientras me abrazaba y susurraba, no tenías que tomarte todas estas molestias. Pero la alegría en su expresión me dijo que era exactamente lo que quería. Los miembros de la familia comenzaron a llegar alrededor de las 6:00 de la tarde. Primero vinieron mi tía Clara y mi tío Dennis, del lado de mi madre, con un regalo de aspecto caro, envuelto en papel plateado. Luego mis primos Natalie y Thomas con sus cónyuges. Paul y Elaine llegaron tarde a la moda, haciendo una entrada con atuendos azul marino a juego que parecían innecesariamente formales para una reunión familiar, mientras los invitados se mezclaban y bebían champán en la sala de estar. Sentí una oleada de orgullo por lo bien que todo se estaba desarrollando. Los camareros servían eficientemente los aperitivos. La lista de reproducción que había curado cuidadosamente proporcionaba el ambiente de fondo perfecto, y mi madre estaba radiante mientras saludaba a cada invitado. Por un momento, dejé de lado el estrés de las últimas semanas y me permití disfrutar de los resultados de mi planificación. Pero bajo la superficie de la fiesta perfecta, las tensiones estaban gestándose. Noté que Paul y Elaine
Intercambiaban miradas cada vez que yo hablaba, sutiles giros de ojos o cejas levantadas que me hacían sentir como si fuera el tema de una broma privada. Cuando le pregunté a Elaine si necesitaba ayuda para encontrar algo en la cocina, ella respondió con un excesivo y dulce no. Gracias, Lauren. Conozco esta casa mejor que tú en estos días, lo que me pareció un comentario extraño. Aproximadamente una hora después de comenzar la fiesta, escuché una conversación susurrada entre Paul y el tío Dennis cerca del baño del pasillo. No estaba tratando de escuchar a escondida, pero cuando me acerqué para decirles que la cena se serviría pronto, sus palabras me llegaron. Todo está en su sitio, estaba diciendo Paul. El abogado dijo, los papeles están listos, solo tenemos que superar esta noche. El tío Dennis asintió. Catherine está de acuerdo. Ella entiende lo que tiene que pasar. Ella sabe lo suficiente, replicó Paula. Cuanto menos sepa sobre ciertos aspectos, mejor, más convincente de esa manera. Entonces, ¿me vieron? Y cambiaron abruptamente de tema a la previsión meteorológica, dejándome confusa y ligeramente incómoda. ¿Qué papeles? ¿Qué se suponía que mi madre debía saber? ¿Y por qué el secretismo? Traté de descartarlo como una conversación de negocios. El tío Dennis había invertido en algunas de las empresas financieras de Paul en el pasado, y supuse que estaba relacionado con eso. Aún así, la conversación me dejó con una sensación de inquietud que no podía quitarme. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa para cenar, noté que mi madre parecía inusualmente callada. Sonrió y agradeció a todos por venir, pero había algo forzado en su comportamiento. Cuando nuestros ojos se encontraron al otro lado de la mesa, ella desvió rápidamente la mirada, como si no pudiera mantener el contacto visual conmigo. Fue lo suficientemente sutil como para que dudara que alguien más se diera cuenta, pero como su hija, podía notar que algo andaba mal. La cena en sí fue deliciosa. Una comida de 4 platos con todos los favoritos de mi madre. La conversación fluía con los miembros de la familia, compartiendo historias y recuerdos de Catherine. En la superficie, todo parecía normal, incluso festivo, pero no pude evitar notar las corrientes subterráneas. Elaine seguía dirigiendo la conversación hacia mis recientes luchas. Lauren, ¿cómo está el mercado inmobiliario estos días? Escuché que tu agencia tuvo algunos despidos recientemente, y más tarde Amanda parece estar adaptándose al divorcio. Pero los niños a menudo esconden sus verdaderos sentimientos, ¿verdad? Cada comentario parecía diseñado para resaltar mis desafíos o vulnerabilidades. Mi prima Thomas preguntó inocentemente por la ausencia de Amanda, y antes de que pudiera responder, Paul intervino. La ex de Lauren la tiene este fin de semana. Probablemente sea lo mejor, considerando que los niños se dan cuenta de las tensiones adultas. A la forma en que enfatizó tensiones hizo que pareciera que yo era la fuente de algún drama familiar en curso. Para cuando sacamos la tarta de cumpleaños, una elaborada creación de 3 pisos, con flores de fondant, que me había costado casi $300, me sentía claramente incómoda. Algo estaba sucediendo bajo la superficie de esta reunión. Alguna corriente que no podía identificar del todo, pero que definitivamente podía sentir. Después de servir la tarta, mi madre se excusó para ir al baño. Cuando no regresó después de 15 minutos, fui a ver cómo estaba. La puerta del baño del pasillo estaba cerrada, pero podía escuchar sonidos ahogados provenientes del interior. Llamé suavemente mamá. ¿Estás bien ahí dentro? Hubo una pausa, luego un sollozo. Estoy bien, cariño. Solo necesitaba un momento. Ya salgo pero no sonaba bien. Sonaba como si estuviera llorando. Esperé en el pasillo, y cuando salió, sus ojos estaban enrojecidos, a pesar de sus intentos de arreglarse el maquillaje a mamá. ¿Qué pasa? ¿Es demasiado la fiesta? Ella negó con la cabeza y me dio una palmadita en la mejilla. No, la fiesta es encantadora. Hiciste un trabajo maravilloso. Luego se acercó y me abrazó fuertemente, más tiempo de lo habitual. Cuando se echó hacia atrás, había una expresión en su rostro que no podía descifrar del todo en arrepentimiento, miedo. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Elaine apareció en el pasillo. Aquí estáis. Paul está a punto de hacer un brindis. Todos están esperando a mi madre. Enderezó los hombros
y regresó al comedor, dejándome más confundida que nunca. La seguí, diciéndome a mí misma que estaba exagerando, que probablemente solo estaba emocionada por cumplir 60. Los cumpleaños importantes podían hacer eso a la gente. De vuelta en el comedor, Paul estaba de pie en la cabecera de la mesa, con la copa de champán levantada por mi maravillosa madre. En sus 60 cumpleaños, comenzó su voz, llevando el encanto practicado que usaba con los clientes, y por los nuevos comienzos para nuestra familia, había algo en la forma en que todos levantaron sus copas, una sensación de conocimiento compartido de la que yo estaba excluida, que me dio un escalofrío al levanté mi copa, sonriendo automáticamente para ocultar mi creciente inquietud. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. El tono de llamada cortó la habitación como una sirena. Interrumpiendo el brindis de Paula, miré la pantalla de mi teléfono y vi el nombre de Amanda parpadeando. Normalmente podría haberlo dejado pasar al buzón de voz dado el momento, pero algo en la coincidencia de su llamada justo en ese instante me pareció importante. Lo siento, es Amanda. Debería cogerlo, dije, alejándome de la mesa. Noté que Paul y Elaine intercambiaron otra de sus miradas mientras entraba en la cocina para tener privacidad. Amanda, ¿todo está bien, cariño? Respondí, preocupada de que llamara durante lo que sabía que era la cena de cumpleaños de su abuela. Mamá, su voz era urgente, asustada de una manera que nunca antes había escuchado. ¿Tienes que salir de ahí ahora? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿No estás acampando con tu padre? Sentí una ola fría de pánico. ¿Le había pasado algo a Amanda? Lo estoy, pero eso no es importante. Tienes que salir de la casa. Su voz temblaba con intensidad. Amanda, cariño, cálmate. ¿Qué pasó? ¿Estás a salvo? Estaba luchando por entender su advertencia. Estoy bien, mamá, pero tú no. Escuché a papá por teléfono anoche. Cuando pensó que estaba durmiendo, bajó la voz a un susurro. Estaba hablando con el tío Polan. Están planeando algo malo. Mamá, muy malo. Se me revolvió el estómago. ¿Qué quieres decir? ¿Qué escuchaste exactamente? Papá dijo que todo estaba listo para después de la fiesta, que una vez que te tuvieran, no sé, grabada o algo, iban a usarlo en tu contra. Algo sobre que estás inestable y que ellos tomarían el control. El tío Paul dijo que solo necesitaban que reaccionaras de la manera correcta cuando te confrontaran. Las piezas estaban comenzando a encajar en mi mente. El comportamiento extraño, las conversaciones secretas, las lágrimas de mi madre. Mamá, ¿me estás escuchando? Necesitas irte, no les digas que lo sabes. Solo pon una excusa y vete. En la voz de Amanda estaba suplicando ahora. Está bien, cariño, confío en ti. Me voy ahora mismo. Mi mente estaba acelerada, pero sabía en mi interior que Amanda no inventaría esto. Llámame cuando estés a salvo. Está bien, lo haré. Te quiero, Amanda. Yo también te quiero, mamá. Ten cuidado. Terminé la llamada y me quedé paralizada en la cocina de Catherine, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi propio hermano y exmarido estaban conspirando contra mí. ¿Con qué fin? ¿Y quién más estaba involucrado? Podía escuchar la fiesta continuar en el comedor. Risas y el tintineo de copas, lo que sea que estuvieran planeando, parecía probable que sucediera esta noche en la fiesta. Necesitaba irme sin despertar sospechas. Respirando profundamente, compuse mis facciones y regresé al comedor con mi teléfono aún en la mano, tratando de parecer preocupada pero no en pánico. ¿Todo bien?, preguntó mi madre, con genuina preocupación en sus ojos. En realidad, no, era la señora Wilson, mi vecina. Aparentemente, hay una fuga de agua en mi casa y está empezando a traspasar el techo. Lo siento mucho, pero tengo que ir a lidiar con esto. La mentira salió sorprendentemente fácil, impulsada por la adrenalina y el miedo. Ahora, ¿no puede esperar hasta después de la fiesta?, preguntó Paul, un destello de molestia cruzando su rostro. Ojalá pudiera, pero ella dice que es bastante grave. El agua está saliendo por las lámparas. Comencé a recoger mi bolso y abrigo, evitando el contacto visual. Mamá, siento mucho tener que irme corriendo de tu fiesta. Te lo compensaré, lo prometo. A mi madre se puso de pie,
claramente dividida. ¿Quieres que alguien vaya contigo, Paul? ¿O Dennis podría ayudar? No, dije demasiado rápido. Luego modulé mi tono. No, está bien. Quedaos todos y disfrutad de la fiesta. Llamaré al fontanero de emergencia y me ocuparé de ello. Por favor, no dejéis que esto arruine tu cumpleaños. Ann Paul me estaba mirando intensamente. La sospecha era evidente en su expresión. Al menos déjame acompañarte a la salida. Está bien, conozco el camino, dije con ligereza forzada, ya moviéndome hacia la puerta. Te quiero, mamá. Feliz cumpleaños de nuevo. Abracé a mi madre rápidamente, notando de nuevo con qué fuerza me abrazó. Luego saludé al resto de la familia y salí corriendo antes de que alguien pudiera insistir en acompañarme. Una vez en mi coche, cerré las puertas inmediatamente y me senté por un momento, las manos temblando demasiado para poner la llave en el encendido. ¿Qué acababa de pasar? ¿De qué estaba huyendo? Exactamente, no tenía ninguna evidencia concreta de nada, solo la advertencia asustada de mi hija y mi propia creciente sensación de inquietud. Arranqué el coche y me alejé de la casa de mi madre, mirando por el espejo retrovisor para ver a Paul parado en la ventana de la sala de estar, observándome irme. La vista me provocó otro escalofrío. Una vez que estuve a unas pocas cuadras, me detuve y llamé a Amanda de nuevo, necesitando más información a mamá. ¿Ya saliste?, respondió ella, de inmediato. Sí, estoy en mi coche. Les dije que había una fuga de agua en nuestra casa. Ana Amanda, necesito que me digas exactamente lo que escuchaste. An todo, Amanda respiró hondo. Anoche, papá pensó que estaba durmiendo en la tienda de campaña. Se alejó del campamento para hacer una llamada, pero no lo suficiente. Lo escuché hablando con el tío Paul. Papá dijo que todo estaba listo para después de la fiesta de la abuela. Estaban hablando de algún plan para grabarte, enfadándote o enojándote. ¿Por qué querrían eso?, pregunté, aunque terribles posibilidades ya se estaban formando en mi mente. Papá dijo algo sobre construir un caso, que necesitaban evidencia de tu comportamiento errático. El tío Paul dijo que Len había instruido a la abuela sobre qué decirte para provocar una respuesta. La voz de Amanda se quebró. También hablaron de mí. Papá dijo que una vez que tuvieran la custodia, las cosas serían mejores para todos. Se me heló la sangre. Están tratando de alejarte de mí. Creo que sí, y papá también mencionó algo sobre el dinero de la abuela. El tío Paul dijo que una vez que estuvieras fuera de la escena, podrían proceder con la planificación patrimonial. ¿Cómo se discutió, Ann? Me sentí físicamente enferma. A mi propia familia estaba conspirando no solo para llevarse a mi hija, sino aparentemente también para obtener el control de los bienes de mi madre, y la estaban usando a ella para hacerlo. ¿Confrontaste a tu padre sobre esto?, pregunté, de repente preocupada por la seguridad de Amanda. De ninguna manera. Fingí estar dormida cuando regresó. He estado actuando normal todo el día. Él cree que estoy en la tienda leyendo Ahora en Chica Inteligente. Escucha, Amanda, no quiero que vuelvas a casa con tu padre después del viaje de campamento. ¿Hay alguna manera de que puedas llamar a Gillian? Gillian era mi mejor amiga, alguien que Amanda conocía de toda la vida. Podría decir que me siento enferma y necesito volver a casa, pero ¿no me llevará papá a tu casa? Dile que te envió un mensaje de texto diciendo que estoy lidiando con una fuga de agua y que me quedo con Gillian hasta que se arregle. Que te lleve allí en su lugar. Está bien, puedo hacer eso, Annie. Amanda. No dejes entrever que sabes algo. Sé que es mucho pedir, pero es importante, no lo haré. Lo prometo. Ella hizo una pausa. Mamá, ¿a dónde vas a ir? Era una buena pregunta. No podía ir a casa si pensaban que estaba allí, lidiando con una fuga de agua, y si lo que Amanda decía era cierto. No me sentía segura en casa de ningún familiar. Voy a conseguir una habitación de hotel por esta noche. Te enviaré los detalles por mensaje de texto una vez que haya hecho el registro. ¿Está bien? Ten cuidado. Mamá, tú también, cariño. Te quiero. Después de colgar, me senté en mi coche durante varios minutos, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Paul. ¿Todo bien con la fuga? ¿Necesitas ayuda? No respondí. En su lugar,
Conduje hasta un hotel cerca de la Interestatal, pagué en efectivo por una habitación y solo llevé mi bolso dentro. Una vez en la habitación, apagué mi teléfono, no estaba lista para lidiar con el aluvión de mensajes que sabía que vendrían. Esa noche, apenas dormí, seguí reviviendo conversaciones e incidentes de los últimos meses, viéndolos bajo una nueva luz siniestra. Los artículos perdidos en mi casa, el repentino interés de Paul en mis finanzas, las preguntas indiscretas de Lane sobre Amanda. Todo apuntaba a un esfuerzo coordinado para socavarme, para pintarme como inestable o no, apta, de alguna manera. Pero, ¿realmente se trataba solo del dinero de mi madre? ¿O había algo más impulsando esta traición? Mientras miraba el techo del hotel en la oscuridad, una cosa quedó muy clara. Ya no podía confiar en nadie de mi familia, excepto, gracias a Dios, en mi hija. Me desperté a la mañana siguiente, sintiéndome como si apenas hubiera dormido. Mi mente todavía estaba acelerada, con preguntas y miedos. Encender mi teléfono de nuevo fue como abrir las compuertas. 27 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto. La mayoría eran de Paul y mi madre, con algunos de otros miembros de la familia que habían estado en la fiesta. Los mensajes de texto comenzaron preocupados y luego se volvieron cada vez más urgentes. Paul, ¿cómo va la situación del agua? ¿Necesitas ayuda? Mamá, cariño, ¿está todo bien? Llámame cuando puedas. Paul a Lorraine. Nadie contesta en tu casa. ¿Dónde estás? Mamá, cariño, estamos preocupados. Por favor, llama Paul. Esto no es divertido, Lauren. La gente está preocupada. A los mensajes posteriores adoptaron un tono diferente. Paul. Pasé por tu casa. No hay fuga de agua. ¿Qué está pasando? Mamá, Lauren, por favor, me estás asustando. Solo déjanos saber que estás a salvo. Paul. Amanda llamó a Elaine buscándote. ¿A qué tipo de juego estás jugando? El último mensaje de Paul me dio un escalofrío. Lo que sea que Amanda te haya dicho, es un malentendido. Necesitamos hablar como familia. Este comportamiento no está ayudando a tu caso o a mi caso. La misma frase que Amanda había escuchado. Confirmó que su advertencia no era un malentendido o imaginación infantil. Algo real estaba sucediendo. Solo le envié un mensaje de texto a mi madre. Estoy a salvo. Necesito algo de tiempo a solas. Llamaré más tarde. Entonces llamé a Gillian, la única persona fuera de mi familia en la que sentía que podía confiar por completo. Lauren, ¿dónde estás? Tu hermano llamó aquí buscándote anoche. Gillian sonaba preocupada. Estoy en un hotel. Jill, algo realmente extraño está sucediendo con mi familia. Le expliqué la llamada y la advertencia de Amanda, el comportamiento extraño que había notado, y mi escape de la fiesta. Hubo una larga pausa antes de que Gillian respondiera a Lauren. No quería involucrarme en asuntos familiares, pero Paul vino a verme la semana pasada. ¿Qué? Sentí que el estómago se me encogía. ¿Qué quería? Dijo que estaba preocupado por ti, que habías estado actuando paranoica, diciendo que la gente te estaba observando o entrando en tu casa. A la voz de Gillian era vacilante. Me preguntó si había notado algún comportamiento errático. Mencionó algo sobre que Amanda podría estar en un ambiente inestable. Me sentí físicamente enferma. ¿Y qué le dijiste? Que me parecías completamente bien, Lauren. Te conozco desde hace 20 años. Le dije que estaba muy equivocado, pero él parecía tan convencido, tan preocupado. Dijo que otros miembros de la familia también habían notado cambios en tu comportamiento. Gil, me están tendiendo una trampa. No sé exactamente por qué, pero están tratando de hacerme parecer inestable. Mi voz se quebró. ¿Quieren llevarse a Amanda? Eso es una locura. ¿Por qué querría Paul llevarse a Amanda? No lo sé. Pero hay algo más. Algo sobre la herencia de mi madre. Necesito averiguar qué está pasando. Gillian se quedó callada por un momento. Conozco a alguien que podría ayudar. Mi primo Márquez es un investigador privado. Es discreto y minucioso. ¿Quieres que le llame? Sí, por favor. Estaba desesperada por aliados, por información. ¿Dónde te estás quedando? Te llevaré algo de ropa y cosas. Le di la información del hotel. Le hice prometer que no se lo diría a nadie y colgué. Luego revisé mi correo electrónico,
buscando cualquier pista sobre lo que podría estar sucediendo. No había nada inusual, excepto un correo electrónico del asesor financiero de mi madre, de hacía 2 semanas, que aún no había abierto. El asunto decía: ANRE documentos actualizados de planificación patrimonial para revisión AN. Lo abrí con manos temblorosas. El correo electrónico era breve y profesional: AN, estimada señorita Barrett. Adjunto: AN encontrará los documentos actualizados de planificación patrimonial para Catherine Barrett, según lo solicitado. Por favor, revise los cambios en la estructura del fideicomiso y las designaciones de beneficiarios a su conveniencia. Una vez que haya tenido la oportunidad de revisarlos, podemos programar una hora para discutir cualquier pregunta o inquietud. Saludos cordiales, Michael Thompson, asesor financiero senior ANN. Yo no había solicitado ningún documento. No tenía idea de qué cambios se habían hecho en el plan patrimonial de mi madre. El archivo adjunto requería una contraseña que no tenía. Una sensación de malestar creció en mi estómago. Alguien me había suplantado para obtener estos documentos, y dado todo lo demás, no era difícil adivinar quién. Gillian llegó una hora más tarde con una maleta de ropa, y su primo Marcus, un hombre de aspecto serio, de unos 40 años, con ojos amables, que contrastaban con su apariencia, por lo demás severa. Lorem, este es Marcus. Él puede ayudarnos a descubrir qué está pasando. Gillian nos presentó. Marcus fue directo al grano. Gillian me explicó la situación. Primero, necesitamos establecer algunos hechos. ¿Tienes alguna evidencia de estos planes que tu hija escuchó? Solo lo que ella me dijo, y este correo electrónico en... Le mostré el correo electrónico del asesor financiero en mi teléfono. Marcus asintió. Es un comienzo. Necesitamos más registros financieros, comunicaciones, cualquier cosa que muestre coordinación entre tu hermano y tu exmarido. ¿Cómo conseguimos eso? Déjamelo a mí, pero primero, asegurémonos de que tú y tu hija estéis a salvo. ¿Has hablado con ella hoy? Negué con la cabeza. Estaba esperando hasta saber que su padre no estaría cerca. Envíale un mensaje de texto. Asegúrate de que está bien. No menciones nada sobre nuestra conversación o planes. Le envié a Amanda un breve mensaje de texto, preguntándole cómo estaba y haciéndole saber que yo estaba bien. Ella respondió de inmediato que estaba en casa de Gillian y que su padre parecía enojado, pero no insistió cuando ella dijo que se sentía enferma y quería ir a casa de Gillian. Durante los siguientes 3 días, Marcus trabajó diligentemente, utilizando métodos sobre los que a veces prefería no saber. Gillian se quedó con Amanda en su casa, mientras yo permanecía en el hotel, saliendo solo cuando era necesario y evitando los intentos cada vez más desesperados de contactarme por parte de los miembros de mi familia al cuarto Daya. Marcus llegó a mi habitación de hotel con una carpeta gruesa. Tengo algo, dijo sin preámbulos. Tu madre cambió su testamento y fideicomiso hace 3 semanas. Los nuevos documentos te eliminan como beneficiaria y fideicomisaria, citando preocupaciones sobre tu estabilidad mental. Paul es ahora el único fideicomisario que sentí como si me hubieran dado un puñetazo. Eso es imposible. Mi madre nunca haría eso. Hay más. Encontré correos electrónicos entre Paul y tu exmarido que datan de hace 6 meses, discutiendo sus preocupaciones sobre tu comportamiento cada vez más errático y la necesidad de proteger a Amanda y los bienes de Catherine. Marcus expuso, documented, tras documented, correos electrónicos, estados financieros, incluso notas de consulta médica de un psiquiatra que nunca había conocido, quien sin embargo tenía notas detalladas sobre mi supuesta paranoia e inestabilidad. Han estado construyendo este caso metódicamente, explicó Marcus, creando un rastro documental de tu supuesto deterioro mental. El plan, por lo que puedo decir, era confrontarte en la fiesta de cumpleaños, grabar tu reacción y usar eso como la evidencia final que necesitaban. ¿Pero por qué? Shade, control del sustancial patrimonio de tu madre, de tu hija y por extensión, de la manutención de menores y otros beneficios financieros que vienen con la custodia
recordé la conversación, susurrada entre Paul y el tío Dennis. Los papeles están listos. Habían estado planeando que me declararan mentalmente no apta para quitarme todo. Hay una cosa más que debes saber, dijo Márquez, con una expresión seria, basado en estos documentos. Tu madre parece haber estado al tanto de al menos una parte de este plan. Esa revelación dolió más que ninguna otra cosa. Mi propia madre, quien pensé que era mi mayor aliada, aparentemente había sido parte de esta conspiración. Pero ella estaba llorando en el baño. Dije más para mí que para Márquez. Parecía triste, arrepentida. La gente puede ser presionada a hacer cosas que no entienden o con las que no están completamente de acuerdo, sugirió Márquez, especialmente las personas mayores, cuando los miembros de la familia en los que confían son los que ejercen la presión. Ana sentí, tratando de contener las lágrimas. ¿Qué hacemos ahora? Ahora pasamos a la ofensiva, dijo Márquez con firmeza. Ellos han estado construyendo un caso en tu contra. Nosotros vamos a construir uno en su contra, por dolorosos que fueran estos descubrimientos. También trajeron una extraña sensación de alivio. No me lo estaba imaginando. No estaba paranoica. Había una conspiración real. Y ahora tenía pruebas más importante aún. Tenía una oportunidad de luchar para protegerme a mí misma y a mi hija. Con la ayuda de Márquez, comencé a reunir mi propia evidencia. Descubrimos que Paul había estado en problemas financieros durante meses. Su firma de inversión había perdido clientes después de una serie de malas decisiones. La promesa de controlar el sustancial patrimonio de mi madre proporcionó una solución conveniente a sus problemas. David, mi exmarido, había perdido su trabajo recientemente y tenía 3 meses de retraso en el alquiler. La perspectiva de la custodia completa de Amanda significaría un aumento de la manutención de mi parte hacia él, sin mencionar el acceso al fondo fiduciario que mi madre había establecido para la educación de Amanda. Elaine era la arquitecta de gran parte del plan. Su experiencia en psicología la hacía particularmente efectiva para hacerme creer cosas falsas, gaslighting, y aconsejar a otros sobre cómo hacerme parecer inestable. Cuanto más descubríamos, más clara se volvía la imagen. No fue una decisión repentina o un malentendido, fue una conspiración calculada de meses para destruir mi vida por ganancias financieras. La traición caló hondo, especialmente la participación de mi madre Anne. Pero como Márquez señaló, la evidencia sugería que ella podría no haber entendido o consentido completamente lo que estaba sucediendo. El correo electrónico mostraba a Paul diciéndole que me estaban protegiendo, consiguiéndome ayuda para problemas que yo no sabía que tenía. Al final de la semana, tenía una comprensión completa de a qué me enfrentaba y quién estaba involucrado. El canoso Minto era doloroso pero empoderador. Por primera vez, desde la llamada de advertencia de Amanda, me sentí lista para confrontar a las personas que me habían traicionado y luchar por lo que era mío. Armada con la evidencia que Márquez había reunido, decidí que era hora de dejar de esconderme y empezar a defenderme. Mi primer movimiento fue estratégico más que emocional. En lugar de confrontar a todos a la vez, me acercaría a ellos individualmente, usando lo que sabía para medir su verdadera participación y potencialmente encontrar aliados. Empecé con David, acordando reunirme con él en un café público donde Márquez pudiera observar, desde la distancia. Cuando David llegó, se veía simultáneamente enojado y preocupado, una expresión que reconocí de nuestro matrimonio cada vez que intentaba manipular una situación. Lauren, ¿qué demonios está pasando? Desapareces por días. Amanda se queda con Gillian. Todos están preocupados. Su voz llevaba la nota justa de exmarido preocupado, lo suficientemente alta como para que los clientes cercanos la escucharan. Mantuve mi voz tranquila y serena. Sé lo del plan. David, sé lo que tú y Paul estaban tratando de hacer. Su expresión parpadeó, pero se recuperó rápidamente. No sé de qué estás hablando. Paul y tu madre están preocupados por tu salud mental. Estos delirios paranoicos no están ayudando a tu caso, Anne. Ahí está esa frase otra vez. Tu caso. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Esto contiene copias de correos electrónicos entre tú y Paul,
discutiendo cómo declararme mentalmente no apta para que pudieras obtener la custodia de Amanda y acceso al dinero de mi madre. ¿Quieres revisar tu declaración? David abrió la carpeta. Su rostro palideció mientras escaneaba las primeras páginas. La cerró rápidamente y miró a su alrededor. Bajando la voz a Mira, estás malinterpretando la situación. Estábamos preocupados por ti. La forma en que has estado actuando, hablando de que la gente te observa, de cosas que se mueven en tu casa, en cosas que en realidad estaban sucediendo porque tú o alguien con quien estabas trabajando estaba entrando en mi casa, tendiéndome una trampa. Me incliné hacia adelante. Amanda te escuchó por teléfono con Paul durante vuestro viaje de campamento. Por eso me fui de la fiesta, por eso he estado escondida. La expresión de David se endureció. Ahora estás usando a nuestra hija en mi contra, haciendo que espíe e invente historias. Ella no inventó nada. Ella te escuchó planeando grabarme en la fiesta para usarlo como evidencia. Dime que me equivoco. David se quedó en silencio, por un largo momento, calculando sus opciones. Finalmente, suspiró. No fue mi idea, Paul. Vino a mí con preocupaciones sobre tu comportamiento. Dijo que tu madre también estaba preocupada. Tenía documentación de testigos de médicos en documentación falsa. Nunca he visto a esos médicos. ¿Cómo se suponía que ibas a ver eso? David se pasó una mano por el pelo, un gesto que reconocí de nuestro matrimonio cuando lo pillaban en una mentira. Mira, solo quería lo mejor para Amanda. Paul me convenció de que estabas teniendo algún tipo de colapso. Entonces sí, mencionó que si yo tenía la custodia, habría beneficios financieros, pero no se trataba del dinero. Se trataba absolutamente del dinero. Tienes 3 meses de retraso en el alquiler. David, perdiste tu trabajo y no me lo dijiste. ¿Ibas siquiera a seguir pagando la manutención de los hijos? Su rostro se puso rojo en mí. Has estado investigando. Estabas conspirando para quitarme a mi hija y destruir mi reputación. ¿Pensaste que no me defendería? El comportamiento de David cambió, volviéndose más agresivo. ¿Sabes qué? Tal vez Paul tenía razón. Estas acusaciones descabelladas, contratar investigadores privados, esto no es un comportamiento normal, Lauren. Déjalo ambos. Sabemos lo que realmente está sucediendo aquí. Me levanté. Te estoy dando una oportunidad para que te retractes de esto. Dile a Paul y a cualquier otra persona involucrada que has terminado. Admítele a Amanda que mentiste, o la próxima vez que hablemos será a través de mi abogado. ¿Me estás amenazando ahora, después de mantenerme alejada de mi hija durante días? Esto no está ayudando a tu caso, Lauren. Solo está demostrando nuestro punto. Me incliné, manteniendo mi voz firme. He grabado toda esta conversación. David, tengo los correos electrónicos, tengo el testimonio de Amanda sobre lo que escuchó. Si intentas llevarte a mi hija, lucharé contra ti con todo lo que tengo, y ganaré. Salí, dejándolo mirándome. No fue una victoria completa, pero había confirmado lo que sospechaba. David estaba involucrado, pero posiblemente no era el cabecilla. Paul y Elaine parecían estar impulsando esto con mi madre, y David como cómplices dispuestos o peones manipulados. Mi siguiente confrontación fue con mi madre. Le pedí que se reuniera conmigo en un restaurante diferente al que me había reunido con David. De nuevo, con Marcas observando discretamente. Cuando llegó, parecía agotada, su rostro surcado por la preocupación. Se apresuró a abrazarme, pero di un paso atrás, no lista para el contacto físico. Lauren, gracias a Dios, han estado tan preocupada. ¿Dónde has estado? ¿Por qué te fuiste corriendo así? Su preocupación parecía genuina, lo que hizo que lo que tenía que hacer fuera aún más difícil. Mamá, sé sobre los cambios en tu testamento y fideicomiso. Sé sobre el plan para que me declaren mentalmente no apta. En el rostro de mi madre se arrugó. Oh, Lauren, no lo entiendes. Se sentó pesadamente. Entonces, explícamelo. Explícame por qué aceptarías sacarme de tu testamento para ayudar a Paul y David a alejar a Amanda de Mía. Las lágrimas llenaron sus ojos. Eso no es lo que acepté. Paul dijo que estabas teniendo problemas, que necesitabas ayuda, pero que no
lo admitirías. Me mostró informes de médicos, declaraciones de amigos, dijo que las maniobras legales eran solo para asegurar que recibieras la ayuda que necesitabas, que todo volvería a la normalidad después. ¿Y le creíste sin siquiera hablar conmigo? Tenía tanta evidencia, Lauren, y había cosas que yo misma había notado. Parecías ansiosa, hablando de artículos perdidos, de sentirte observada. Ella intentó alcanzar mi mano. Por Omi, aparte. Nunca acepté que se llevaran a Amanda permanentemente o que te excluyeran por completo. Paul dijo que todo era temporal, solo hasta que estuvieras mejor. Ale, mostré los documentos reales que había firmado. Esto no es temporal, mamá. Esto me elimina permanentemente, como tu beneficiaria y fideicomisaria. ¿Siquiera leíste lo que estabas firmando? Ella miró los papeles confundida. Eso no es lo que Paul me explicó. Dijo que eran solo medidas de precaución ante. Mintió. Todos lo hicieron, van tras tu dinero y mi hija, y te usaron para que sucediera. Las manos de mi madre temblaron mientras procesaba esto. Nunca quise hacerte daño, Lauren. Tienes que creer eso. Paul fue tan convincente. Y tenía a Elaine respaldándolo con toda su experiencia en psicología. Me hicieron sentir que te estaba ayudando. Quería creerle, pero la traición era demasiado reciente. Si quieres arreglar esto, debes revocar esos documentos de inmediato. Y debes decirle a todos los involucrados que cometiste un error. ¿Que no crees que yo sea inestable? Por supuesto que lo haré. En ella intentó alcanzar mi mano de nuevo y esta vez la dejé. Lauren, lo siento mucho. Debería haber confiado en mis instintos. En la fiesta, sabía que algo no estaba bien, por eso estaba llorando en el baño. Saint-Chamond. Pero Paul me tenía tan confundida. Fue un comienzo, pero yo sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Paul no se rendiría fácilmente, especialmente con la desesperación financiera impulsándolo. Mi confrontación con Paul fue la más volátil. Llegó a la reunión ya a la defensiva, después de haber escuchado tanto a David como a mi madre. Has estado ocupada, dijo, mientras se sentaba frente a mí en el tercer café que había elegido para estas reuniones, llenando la cabeza de mamá con tus teorías paranoicas, amenazando a David. No son teorías, Paul, son hechos. Puse una grabadora sobre la mesa entre nosotros. Esta conversación está siendo grabada, para que quede claro. Su mandíbula se tensó. Más evidencia de tu comportamiento inestable. Dejemos el teatro. Tengo los correos electrónicos entre tú y David. Tengo los informes médicos falsos que creaste. Tengo evidencia de que has estado entrando en mi casa sin permiso. Lo tengo todo, Anne. La expresión de Paul no cambió, pero vi un destello de incertidumbre en sus ojos. No tienes nada, excepto un complejo de persecución. Mamá y yo estábamos tratando de ayudar. Necesitas ayuda profesional, Lauren. Lo que necesito es que te eches atrás. Revoca los cambios en el testamento de mamá. Deja a Amanda en paz y admite lo que has hecho, o llevaré todo lo que tengo a la policía. Fraude, conspiración, allanamiento de morada. ¿Cómo suena eso para tu carrera financiera? La fachada de Paul se resquebrajó, su rostro se enrojeció de ira. ¿Crees que has ganado? No tienes idea de a qué te enfrentas. Incluso si mamá se retracta, todavía tengo suficiente para convencer a un juez de que no eres apta. Un arrebato emocional, una escena en público, ¿eso es todo lo que necesito? ¿Es por eso que estás tratando de provocarme ahora mismo? Con la esperanza de que haga una escena. Él sonrió fríamente. Siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien, lo suficientemente inteligente como para protegerme a mí misma y a mi hija de Tian. Paul se inclinó hacia adelante. Esto no ha terminado, Lauren. Ni Delay. ¿Crees que puedes poner a mamá en mi contra? He sido su favorito durante 40 años. ¿Crees que puedes asustar a David? Está desesperado por dinero. Y Elaine tiene contactos en toda la comunidad psicológica que respaldará nuestras afirmaciones. ¿Por qué, Paul? ¿De verdad se trata solo de dinero? Tu firma está fracasando. Lo sé, Anne. Pero destruir la vida de tu propia hermana. Algo oscuro parpadeó en su rostro. Tú siempre lo has tenido fácil. La niña de oro que no podía hacer nada mal, Anne.
La hija perfecta de mamá, con su vida perfecta, incluso después de tu divorcio, Case de Pie. Mientras tanto, yo me he matado a trabajar por todo lo que tengo, y se me está escapando por un mal año de inversión. A los celos crudos, en su voz me sorprendieron. Todos. Estos años pensé que él era el favorito, el exitoso. Así que esto es venganza, castigo por un desaire percibido. Esto es supervivencia. Paul se puso de pie. Tuviste tu oportunidad de irte en silencio, de aceptar ayuda para tu condición. Elegiste la guerra en su lugar. No te sorprendas por las bajas. Anne salió, dejando su amenaza en el aire en mí. Senté allí durante mucho tiempo, la grabadora aún encendida, capturando solo el ruido ambiental del café y mi respiración temblorosa. Las confrontaciones confirmaron lo que había sospechado. Mi madre era un peón manipulado por Paul y Elaine. David era un cómplice dispuesto impulsado por la desesperación financiera y Paul, mi propio hermano, era el cerebro impulsado por un resentimiento que nunca supe que existía. Las líneas de batalla estaban claramente trazadas ahora, pero las palabras de despedida de Paul me preocuparon. ¿Qué quería decir con bajas? ¿Intentaría hacerme daño físico? ¿O se refería a mi relación con Amanda? Obtuve mi respuesta al día siguiente, cuando recibí un mensaje de texto de David, múltiples miembros de la familia. Estoy solicitando la custodia de emergencia de Amanda. Mi abogado se pondrá en contacto. Estaban usando a mi hija como palanca, esperando que yo cediera para evitar una batalla por la custodia complicada. Habían subestimado lo lejos que yo llegaría para protegerla. Llamé a mi abogado de inmediato, reenviándole todas las pruebas que Márquez había reunido. La batalla legal había comenzado, y yo estaba lista para luchar con todo lo que tenía. Después de la amenaza de custodia de David, supe que necesitaba más que un simple investigador privado. Necesitaba representación legal de alguien que no se dejara intimidar por las conexiones de Paul o la desesperación de David. Mi abogada me recomendó a Sarah Chun, una abogada de derecho de familia con reputación por manejar casos complejos de custodia de alto conflicto. Sarah revisó la evidencia que Márquez había reunido y no se anduvo con rodeos. Han estado construyendo este caso en tu contra durante meses. Es calculado y exhaustivo, pero también está en gran parte fabricado, que es donde son vulnerables. ¿Cuál es nuestra estrategia? Pregan, agotada, pero decidida. No solo nos defendemos de sus afirmaciones sobre tu inestabilidad, exponemos su conspiración y motivaciones financieras. Sarah extendió los documentos sobre su escritorio. Necesitamos el testimonio de Amanda sobre lo que escuchó. ¿Está dispuesta a hablar? La idea de involucrar a Amandine, una batalla legal, me revolvió el estómago, pero sabía que podría ser necesario. Hablaré con ella. Es valiente, pero solo tiene 10 años. El testimonio de los niños se puede manejar con sensibilidad. Ella no necesitaría comparecer en la corte necesariamente, pero su relato de escuchar la conversación de su padre y su tío es una prueba convincente. Conspiración. Acepté discutirlo con Amanda, con la ayuda de un psicólogo infantil que podría asegurar que el proceso no la traumatizara. Sarah continuó esbozando nuestra estrategia. También necesitamos recuperar cualquier evidencia digital de las comunicaciones familiares, correos electrónicos, textos, cualquier cosa que muestre la coordinación de este plan. Márquez tiene algo, pero no todo. Presentaremos una solicitud de divulgación y tomaremos declaración a todos los involucrados, incluida tu madre. A la mención de mi madre me recordó otro paso crucial. Necesito tener una conversación real con mi madre, asegurarme de que entienda completamente lo que está sucediendo. Con Sarah, trabajando en el frente legal. Organicé reunirme con mi madre en su casa, un lugar donde una vez me sentí segura, pero al que ahora me acerqué con cautela. Márquez había revisado la casa en busca de dispositivos de grabación de antemano, encontrando 2 en la sala de estar que dejamos en su lugar, pero que tuvimos cuidado de evitar. Mi madre me estaba esperando con té preparado. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía. He revocado esos documentos, dijo, sin preámbulos.
Llamé a Michael Thompson yo misma, y dejé claro que fui engañada sobre su contenido. Gracias, dije, aceptando el té, pero sin beberlo todavía. Pero eso es solo el principio. Paul y David todavía están avanzando. David está solicitando la custodia de emergencia de Amanda. Ella dejó su taza con un estrépito. Él no puede hacer eso. ¿Con qué base? La misma narrativa falsa que han estado construyendo, aunque soy mentalmente inestable. Paranoica, un peligro para mí misma y posiblemente para Amanda. Las lágrimas llenaron los ojos de mi madre. Todo esto es mi culpa. Nunca debí haber escuchado a Paul. A mamá. Necesito que me expliques exactamente lo que Paul te dijo, a que accediste y que no sabías, Anne, durante las siguientes 2 horas. Mi madre reveló cómo Paul la había manipulado sistemáticamente, mostrándole pruebas fabricadas de mi supuesto deterioro mental, haciendo que Elaine explicara mis síntomas en términos clínicos y enmarcando todas sus acciones como una intervención para ayudarme. Dijo que necesitábamos confrontarte en mi cumpleaños, con todos presentes, como testigos y apoyo, que podrías reaccionar mal al principio, pero que finalmente aceptarías la ayuda que estábamos ofreciendo. Secó los ojos. Me sentía incómoda con el plan, pero hicieron que sonara como si te estuviéramos salvando de ti misma y de los cambios en tu testamento y fideicomiso. Paul dijo que eran medidas temporales para proteger tu herencia mientras recibías tratamiento, que podrías tomar decisiones financieras precipitadas en tu estado actual. Ella negó con la cabeza. Nunca leí los documentos reales con atención. Paul me los había explicado, y yo confiaba en él. La profundidad del engaño de Paul era asombrosa. Había explotado por completo la confianza de nuestra madre, utilizando su amor por mí como un arma contra ambas. Mamá, necesito que le digas la verdad a todo el mundo sobre cómo Paul te engañó, sobre el contenido real de esos documentos, sobre todo Anne. Ella enderezó los hombros. Lo haré, Anne, testificaré, si es necesario. No dejaré que te hagan daño, ni que se lleven a Amanda. Anne, con mi madre, ahora firmemente de mi lado. Comenzamos a construir nuestro contracaso en serio. Amanda accedió a compartir lo que había escuchado, hablando con la psicóloga infantil que Sarah había recomendado. Su relato claro y detallado de la conversación entre su padre y su tío fue una poderosa evidencia de sus intenciones. Marcus continuó su investigación utilizando sus conexiones para recuperar correos electrónicos y mensajes de texto eliminados que documentaban aún más la conspiración. Intercambio, particularmente condenatorio entre Paul y Elaine, discutía cómo instruir a mi madre sobre qué decirme en la fiesta de cumpleaños para desencadenar una respuesta emocional que podamos documentar. Sarah presentó mociones para desestimar la petición de custodia de emergencia de David, incluyendo declaraciones juradas de Gillian y otros amigos, atestiguando mi estabilidad mental y mis habilidades como madre. Anne también. Presentamos una contra-motion detallando la conspiración y solicitando que las visitas de David con Amanda fueran supervisadas hasta que se resolviera el caso. Paul, dándose cuenta de que su plan cuidadosamente construido se estaba desmoronando, se volvió cada vez más desesperado. Intentó presionar a mi madre para que se retractara de su nueva declaración, alternando entre manipulación emocional y amenazas veladas sobre su propia competencia mental. Si testificaba en su contra, él sugeriría que estaba experimentando demencia temprana y que tú la habías manipulado, me dijo mi madre, después de una llamada telefónica particularmente angustiosa de Paula, en lugar de intimidarla. Sus amenazas solo fortalecieron su determinación de apoyarme. Elaine, viendo la creciente evidencia en su contra, comenzó a distanciarse del plan de Paul. Cuando Sarah le tomó declaración, afirmó que solo había estado preocupada por mi bienestar y que no tenía conocimiento de ninguna motivación financiera o planes de custodia. Su intento de salvarse nos proporcionó otra grieta en su frente unificado. El momento más dramático se produjo durante la declaración jurada de Paul, enfrentado a los correos electrónicos recuperados, los mensajes de texto y el testimonio de múltiples fuentes. Su fachada cuidadosamente construida
comenzó a desmoronarse. Cuando Sarah lo presionó sobre los problemas financieros de su firma y sus motivos para obtener el control del patrimonio de nuestra madre, perdió el comportamiento sereno que había mantenido durante meses. No tienes idea de lo que es ver cómo todo lo que has construido se te escapa, espetó Anne Lauren. Siempre lo ha tenido todo fácil. La niña un divorcio, y de repente todo el mundo se une en torno a la pobre Lauren, mientras yo me enfrento a la ruina financiera sin apoyo de nadie. El arrebato, capturado en el registro oficial de la declaración, reveló la verdadera motivación detrás de sus acciones mucho más efectivamente de lo que nuestras acusaciones podrían haberlo hecho. David, viendo que el caso en su contra se fortalecía y careciendo de los recursos financieros de Paul para continuar la batalla legal, fue el primero en ceder. Su abogado se acercó a Sarah para llegar a un acuerdo, a cambio de retirar su petición de custodia de emergencia y admitir su papel en la conspiración. Quería derechos de visita garantizados con Amanda y que no se presentaran cargos penales. Después de consultarlo conmigo y con Amanda, aceptamos términos modificados. David tendría visitas supervisadas solo hasta que completara la terapia y las clases para padres, y proporcionaría una declaración escrita completa que detallara la conspiración y su participación con la deserción y declaración de David. La posición de Paul se volvió insostenible. El juez de la Corte de Familia desestimó la petición de custodia de emergencia y emitió una severa reprimenda a todas las partes involucradas, en lo que llamó un perturbador intento de utilizar el sistema de la Corte de Familia como arma en una vendetta personal. Los procedimientos judiciales revelaron la magnitud total de la conspiración a la familia extendida, la mayoría de los cuales habían sido mantenidos en la oscuridad sobre las verdaderas intenciones de Paul y Elaine. El tío Dennis, que había estado involucrado periféricamente, basándose en las tergiversaciones de Paul, se disculpó profusamente por su papel. Otros miembros de la familia expresaron conmoción y consternación por lo que casi había sucedido a mi madre. Tomó la postura más pública, enviando una carta a cada miembro de la familia, detallando cómo había sido manipulada y engañada. Permití que mi confianza en mi hijo nublara mi juicio, escribió. Al hacerlo, casi participé en una terrible injusticia contra mi hija. Comparto esto no para difamar a Paul, sino para asumir la responsabilidad por mi propio error al no cuestionar lo que se me decía, y para recordarnos a todos que el amor nunca debe usarse como un arma en la victoria legal. Fue completa. El juez no solo desestimó todas las reclamaciones en mi contra, sino que también emitió una orden de restricción contra Paul, impidiéndole contactarme a mí o a Amanda. Mi madre revocó los documentos patrimoniales fraudulentos y creó otros nuevos con un abogado independiente, esta vez con disposiciones blindadas que no podían cambiarse mediante manipulación. A medida que las noticias de las acciones de Paul se extendían por sus círculos profesionales, su firma, que ya estaba en apuros, enfrentó más salidas de clientes. Elaine, aunque menos implicada directamente, vio su práctica de psicología afectada por asociación. David, humillado por la experiencia y la casi pérdida de su relación con Amanda, comenzó la terapia y las clases para padres requeridas para las visitas supervisadas en 3 meses. Después de esa fatídica llamada telefónica de Amanda, la crisis aguda había pasado. Las batallas legales se resolvieron en gran medida a mi favor, aunque la curación emocional llevaría mucho más tiempo. Los miembros de la familia que habían sido engañados o que se habían mantenido al margen durante la conspiración, ahora se estaban acercando, disculpándose, pidiendo perdón y reconciliación. Algunos estaba lista para perdonar, otros tardarían más. Pero a pesar de todo, el vínculo entre Amanda y yo solo se había fortalecido. Su valentía al advertirme, su resiliencia durante los procedimientos legales y su sabiduría más allá de sus años nos habían salvado a ambas. ¿Sabes qué, mamá?, me dijo una noche mientras estábamos sentadas en el columpio de nuestro porche, sintiéndonos finalmente seguras en nuestra propia casa. De nuevo creo que vamos a estar bien. En mirando a mi hija valiente y perceptiva, supe que tenía razón. Lo que viniera después
lo enfrentaríamos juntas, más fuertes, por haber superado esta tormenta. 3 meses después de que la corte desestimara oficialmente la petición de custodia de David y emitiera la orden de restricción contra Paul, todavía estaba procesando todo lo que había sucedido. El peligro agudo había pasado, pero las secuelas emocionales permanecían. ¿Cómo te recuperas de una traición tan fundamental, tan calculada por las personas que se suponía que te amaban más? Amanda y yo nos instalamos de nuevo en nuestra casa, instalando un sistema de seguridad integral que nos ayudó a ambas a dormir mejor. Por la noche, establecimos nuevas rutinas, encontrando consuelo en los momentos ordinarios, desayunos de panqueques los fines de semana, noches de cine con elaborados fuertes de almohadas, paseos en bicicleta por el vecindario. Lentamente, nuestra casa comenzó a sentirse como un refugio seguro de nuevo, en lugar de un lugar que había sido violado. El primer miembro de la familia en intentar verdaderamente la reconciliación fue mi madre. Inicialmente, la mantuve a distancia, incapaz de confiar plenamente en ella, a pesar de comprender cómo había sido manipulada. Pero sus esfuerzos constantes por enmendar gradualmente suavizaron mi resistencia. Sei que te falo, dijo durante una de nuestras primeras visitas incómodas. Como madre, mi trabajo era protegerte, no convertirme en un arma usada en tu contra. Pasaré el resto de mi vida tratando de recuperar tu confianza. Lo que más me conmovió fue su interacción con Amanda. En lugar de tratar de minimizar lo que había sucedido o proteger a Amanda de las emociones difíciles, mi madre lo abordó directamente. Cometí un error terrible, Amanda, le dijo a mi hija, arrodillándose para mirarla a los ojos. Creí a personas en las que no debería haber creído y no escuché a mi corazón, pero fuiste valiente e inteligente y salvaste a tu mamá cuando los adultos a su alrededor fallaron. Estoy muy orgullosa de ti y lamento mucho haberte puesto en esa posición. Amanda, con su notable capacidad de comprensión, abrazó a su abuela. Todo el mundo comete errores, abuela. Incluso los grandes en mi madre se mudó con nosotros temporalmente, mientras se recuperaba de una cirugía menor, unos 2 meses después de que terminara el caso judicial. En ese tiempo compartido, bajo el mismo techo, con sus momentos mundanos y la cooperación necesaria, hizo más para reconstruir nuestra relación que cualquier número de disculpas podría haber hecho. Para cuando regresó a su propia casa, habíamos establecido una nueva base basada en la honestidad y el respeto ganados con esfuerzo. El camino de Paul hacia la rendición de cuentas tomó más tiempo y siguió siendo incompleto después de la conmoción inicial de su derrota legal y las repercusiones profesionales. Osciló entre la negación airada y los intentos desesperados de justificar sus acciones. Sus primeros intentos de comunicación, eludiendo la orden de restricción, enviando mensajes a través de otros miembros de la familia, se centraron en sus propias dificultades en lugar de un remordimiento genuino. Dile a Lauren que he perdido todo por esto, le dijo a nuestra tía Clara, para que me lo transmitiera. Mi negocio está fracasando. Elaine está hablando de separación. ¿Está feliz ahora? Me negué a involucrarme con estos mensajes manipuladores, manteniendo mis límites y centrándome en mi propia curación. Pasaron 6 semanas antes de que Paul enviara una carta que mostrara los primeros destellos de rendición de cuentas genuina. He comenzado terapia, escribió. Mi terapeuta dice que necesito asumir la responsabilidad de mis acciones sin salvedades ni excusas. Así que, aquí está. Lo que hice estuvo mal, no porque falló, sino porque fue una violación de la confianza y los lazos familiares. Estaba tan centrado en mis problemas financieros y mis propios resentimientos que me convencí de que el fin justificaba los medios. Sé que las palabras significan poco en este momento, pero lo siento, Lauren. Sinceramente lo siento. No respondí de inmediato, tomándome tiempo para considerar si su disculpa era sincera o solo otra manipulación. Después de consultar con mi propia terapeuta, envié un breve acuse de recibo. Aprecio tu disculpa y tus pasos hacia el cambio. Necesito más tiempo. Los intentos de reconciliación de David fueron más prácticos, centrados en reconstruir su relación con Amanda. Completó la terapia y las clases
para padres requeridas, presentándose constantemente para las visitas supervisadas y respetando los límites establecidos. Nunca faltó a una sesión. Llegaba preparado con actividades que Amanda disfrutaba e hizo esfuerzos genuinos por escucharla en lugar de imponer su propia agenda. «Me equivoqué, hijita», lo escuché decirle durante una visita. Me asusté por el dinero y tomé muy malas decisiones. Pero eso es mi culpa, no tuya ni de tu madre. Voy a trabajar muy duro para ser el papá que mereces, Amanda. Inicialmente, dudosa con su padre, se relajó gradualmente a medida que su comportamiento se mantuvo constante. Después de 2 meses de visitas supervisadas, me dijo que se sentía cómoda con tiempos sin supervisión ocasional. Empezamos con salidas cortas a lugares públicos, extendiendo gradualmente a visitas más largas a medida que la confianza se reconstruía. Elaine fue la única que nunca intentó una reconciliación significativa en ella, y Paul se separaron un mes después del caso judicial, y ella se mudó a otro estado para reconstruir su práctica. Lo último que supe fue que se presentaba como la denunciante que había expuesto el plan de Paul, una historia revisionista que decía más sobre su carácter que cualquier disculpa. Podría haber dicho mi propio proceso de curación. No fue ni lineal ni simple. Trabajé con una terapeuta que se especializó en trauma por traición familiar, procesando gradualmente la ira, el dolor y el miedo que surgían en momentos inesperados. Había días en los que me sentía fuerte y con visión de futuro, y días en los que el peso de lo que había sucedido me dejaba luchando por levantarme de la cama. La curación no se trata de olvidar, ni siquiera necesariamente de perdonar, me recordó mi terapeuta. Se trata de integrar la experiencia en la historia de tu vida de una manera que no defina tu futuro. Tomé esas palabras en serio, trabajando para encontrar un equilibrio entre reconocer el trauma y evitar que me consumiera. Me uní a un grupo de apoyo para padres que habían experimentado batallas por la custodia, encontrando consuelo al compartir con otros que entendían el dolor único de tener un hijo utilizado como palanca profesionalmente. Me tomé un breve permiso de ausencia del sector inmobiliario, utilizando el tiempo para reevaluar mis objetivos profesionales. La experiencia me había dejado con una comprensión más profunda de la dinámica legal y familiar, y comencé a explorar cómo podría usar ese conocimiento para ayudar a otros. Me inscribí en cursos para obtener una certificación en mediación familiar, encontrando un propósito en la posibilidad de ayudar a otras familias a navegar el conflicto con menos trauma. La recuperación de Amanda fue un reflejo de la mía, en muchos sentidos, con días buenos y días difíciles. A veces tenía pesadillas sobre ser llevada o sobre escuchar más planes secretos. Desarrollamos un ritual para esas noches: hacer chocolate caliente y sentarnos juntas en pijama a hablar de sus miedos hasta que se volvieran manejables. De nuevo, su consejera escolar le recomendó un grupo de terapia de artes expresivas para niños que habían experimentado trauma familiar. Allí, Amanda creó una serie de dibujos que rastreaban su viaje emocional del miedo a la seguridad. El dibujo final de la serie mostraba a nuestra familia como una especie de sistema solar con diferentes personas a diferentes distancias del sol central, que nos representaba a ella y a mí juntas. En algunas personas están lejos ahora, como el tío Paul, explicó. Algunas se están acercando de nuevo, como la abuela y papá. Pero tú y yo siempre estuvimos en el centro. Medida que se acercaba la marca de los 3 meses, me enfrenté a decisiones sobre qué relaciones reconstruir y cuáles dejar atrás. No fue tan simple como perdonar a las personas que se disculparon y cortar a las que no lo hicieron. Algunas disculpas se sintieron incompletas o estratégicas en lugar de genuinas. Algunas relaciones, aunque dañadas, todavía tenían un valor que valía la pena rescatar. Desarrollé un conjunto de criterios personales para permitir que las personas volvieran a nuestras vidas. ¿Habían asumido toda la responsabilidad sin culpar a otros? ¿Habían demostrado un cambio de comportamiento con el tiempo? ¿No solo ofrecido palabras? ¿Respetaban mis límites y los de Amanda? Y quizás, lo más importante, mantener una relación con ellos
contribuía positivamente a nuestro bienestar o agotaba nuestros recursos emocionales. Usando estos criterios, establecí nuevos límites con varios miembros de la familia. Mi madre fue recibida de nuevo por completo en nuestras vidas, con una nueva relación más honesta. David continuó su viaje gradual de regreso a la vida de Amanda, con expectativas claras y evaluación continua. El tío Dennis y la tía Clara, que habían estado involucrados periféricamente, pero habían hecho enmiendas genuinas, fueron cautelosamente recibidos de nuevo para reuniones familiares ocasionales. Ann Paul permaneció a distancia. Su orden de restricción, finalmente expirando sin renovación. Le informé a través de mi abogado que cualquier contacto futuro tendría que comenzar con sesiones de terapia que nos involucraran a ambos, un límite al que inicialmente se resistió, pero que finalmente aceptó. Quedaba por ver si esas sesiones conducirían a la reconciliación. 3 meses después de que terminara la batalla legal, los mensajes de texto y las llamadas pidiendo perdón habían disminuido en su mayoría. Aquellos que realmente se preocupaban se habían ganado su camino de regreso a nuestras vidas, o estaban respetando pacientemente nuestro cronograma. Aquellos que habían estado más interesados en la apariencia que en la reconciliación genuina, habían pasado a otros dramas. En una cálida tarde de sábado, Amanda y yo nos sentamos en el porche trasero, viendo emerger las luciérnagas mientras caía el anochecer. Ella había estado callada todo el día, contemplativa, de una manera que me decía que algo estaba en su mente. Mamá, dijo finalmente, ¿crees que la gente puede cambiar de verdad? Como un cambio muy profundo. Consideré la pregunta cuidadosamente, sabiendo que no estaba preguntando por la gente en general, estaba preguntando por su padre, su tío, las personas que nos habían traicionado. Creo que la gente puede cambiar cuando suceden 3 cosas, dije. Primero, tienen que ver y admitir verdaderamente el daño que han causado sin excusas. Segundo, necesitan querer genuinamente ser diferentes, no solo evitar consecuencias. Y tercero, necesitan esforzarse constantemente con el tiempo, incluso cuando es difícil. Amanda asintió, absorbiendo esto. ¿Y cuando cambian, tenemos que dejar que vuelvan a entrar? No, Carrie, el perdón no siempre significa reconciliación. Podemos desearle a alguien lo mejor en su viaje, sin caminar junto a él. Puse mi brazo alrededor de sus hombros. Tú decides quién tiene un lugar en tu vida, ahora y siempre. Confía en tus instintos. Te han servido bien hasta ahora. Se apoyó en mí, en silencio por otro momento. Creo que quiero seguir intentándolo con papá. Él también está intentando de verdad, pero el tío Paul todavía me asusta. Entonces, eso es lo que haremos. Y si algo cambia, nos adjustaremos. Besé la parte superior de su cabeza. Lo más importante es que tú y yo estemos bien. El resto lo resolveremos sobre la marcha, Ana. Medida que la oscuridad caía por completo, y las luciérnagas se multiplicaban, creando constelaciones en nuestro patio trasero. Reflexioné sobre todo lo que habíamos sobrevivido. La traición había sido devastadora, pero también había revelado fortalezas que no sabía que poseía. Me había mostrado en quién podía confiar de verdad, y me había enseñado a confiar en mis instintos. Lo más importante, había profundizado el vínculo entre mi hija y yo, una relación construida sobre la honestidad, el coraje y el apoyo inquebrantable. La familia no siempre es con quien naces. A veces es quien está a tu lado cuando otros están conspirando a tus espaldas. A veces es una niña de 10 años, lo suficientemente valiente como para advertir a su madre del peligro. A veces son amigos que se convierten en tu refugio en la tormenta. Y a veces, si tienes suerte, son parientes que se ganan de nuevo tu corazón a través del remordimiento genuino y el cambio de comportamiento. No sé si alguna vez perdonaré por completo a todos los involucrados en la conspiración contra Mia. El perdón es un proceso, y algunas heridas dejan cicatrices permanentes. Lo que sí sé es que Amanda y yo sobrevivimos, más fuertes y más sabias, listas para construir un futuro definido por la confianza en lugar de la traición.
Si alguna vez has enfrentado la traición de tus seres más cercanos, espero que nuestra historia te recuerde que la curación es posible, que los límites son necesarios y que el perdón es tuyo para dar o retener como mejor te parezca. ¿Alguna vez has tenido que reconstruir la confianza con alguien que te hirió profundamente? ¿Qué te ayudó a seguir adelante? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este video si nuestra historia resonó contigo. Gracias por escuchar y recuerda, a veces la familia que elegimos es más importante que la familia en la que nacemos.